Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Así que, bien, vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Hechos 19. Libro de Hechos 19. Si precisas una Biblia para usar durante la reunión, levanta tu mano y te van a prestar una para seguir el mensaje de esta mañana. Hechos 19. Bien, hemos estado mirando acerca del bautismo del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Y vimos en Hechos capítulo 1, versículo 8, que Jesucristo hace una promesa a los discípulos y eso es que el Espíritu Santo vendría sobre ellos, les daría poder y ellos serían testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y hemos visto cómo eso se ha cumplido. En Hechos 2, los apóstoles y los 120 creyentes son bautizados por el Espíritu Santo. Luego, el final de Hechos capítulo 2, 3.000 judíos son salvos y bautizados por el Espíritu Santo. Luego el Evangelio se extiende a Samaria, algo increíble, en Hechos capítulo 8, y ellos son bautizados por el Espíritu Santo. Y la semana pasada vimos cómo el Evangelio llegó aún a los gentiles, que era absolutamente impensable. Y también fueron salvos y fueron bautizados y colocados en el mismo cuerpo de Cristo como todos los demás. Entonces pensamos, bueno, ya todos los grupos están, ¿quién falta? Bueno, falta uno solo, en Hechos 19, 1 al 7. Y debo ser sincero, es el pasaje más difícil de todos los que vemos en Hechos. Y aquí vamos a ver que el Espíritu Santo coloca al último grupo dentro del cuerpo de Cristo, y esto es aquellos que están en transición, que son santos del Antiguo Testamento. Y vamos a hablar acerca de eso bastante en esta mañana. Y debemos entender que la escena cambia ahora, de Pedro a Pablo. Hasta ahora hemos visto que Pedro está involucrado en todos estos bautismos que el Espíritu Santo está haciendo. Pero en este contexto es el apóstol Pablo. Pablo fue convertido en Hechos capítulo 9 cuando él iba hacia Damasco para encarcelar a los creyentes y traerlos de nuevo a Jerusalén. Y allí él fue salvo. Luego Pablo sale en varios viajes misioneros. En el primer viaje misionero es en el año 46 a 48 después de Cristo y él va a la isla de Chipre, a Panfilia, Galacia. Si tienen en sus Biblias atrás de todo, en la anteúltima hoja, te muestra allí, podés mirar los viajes de Pablo. Y está el primer viaje de Pablo y el año en el que eso ocurrió. El segundo, iba a poner el mapa, ¿no? Pero si lo tienen en sus Biblias la mayoría. El segundo viaje de Pablo fue en el año 49 a 52. Y allí se extiende aún más, va hacia el norte y va a Galacia y va a Asia y después se extiende a Macedonia y Acaya antes de que él vuelve. Y en su tercer viaje misionero, en el año 53 a 57, va también hasta Galacia, Frigia y ahí llega a Éfeso, donde nos vamos a encontrar en Hechos capítulo 19. Pero quiero que entendamos que al final de su segundo viaje, en Hechos capítulo 18, él llega a Corinto y ya está casi regresando a Jerusalén y luego a Antioquía, su iglesia enviadora. Y aunque les dije que vayan a Hechos 19, vamos a comenzar en 8, en versículos 1 al 3. Dice así: después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Pablo fue a verlos y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pablo llega a Corinto, está solo y conoce a Aquila y a Priscila y comienza a trabajar con ellos. Pero lo que quiero que entendamos es a estas dos personas quien él conoce, porque son importantes para nuestro texto de hoy. Entonces él sigue su camino de volver a Antioquía, ha estado en Corinto por un tiempo ahora, y en capítulo 18, versículo 18 y 19 dice así: Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquila.
y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto, y llegaron a Éfeso y dejó allí a Priscila y Aquila. Y entrando Pablo a las sinagogas discutía con los judíos. Entonces Pablo conoció a Aquila y Priscila en Corinto, pero después los llevó con él y los lleva ¿hasta dónde? Hasta Éfeso. Y allí los va a dejar en Éfeso en su segundo viaje misionero. Y cuando Pablo llega a Éfeso comienza a predicar el evangelio a los efesios y va allí a la sinagoga como hace siempre y discute con ellos y predica el evangelio. Y dice, bueno, me tengo que ir. Y dice, no, no te vayas, quédate, queremos seguir aprendiendo lo que vos tenés para enseñarnos. Y dice, en un momento voy a regresar. Y así él se va, llega a Jerusalén, vuelve a Antioquía, comparte con Antioquía todo lo que ha hecho en su segundo viaje misionero. Mientras tanto que él ha vuelto, Aquila y Priscila están en Éfeso. Y entonces vamos a mirar en capítulo 18, versículo 24, y quiero que entendamos que realmente 24 hasta Hechos 19, 1 al 7, es toda una sección. Los que dividieron la Biblia más adelante, en capítulos y versículos, tenían que cortarlo en algún lugar, y era bueno cortarlo cuando empieza Éfeso, pero realmente toda la sección viene junta, ¿sí? Entonces Apolos llega a Éfeso en capítulo 18, versículo 24. Miren, dice, llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía, ¿qué? El bautismo de Juan. Y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Aquí llega este hombre que se llama Apolos. Si vuelven a su mapita donde estábamos recién, van a ver que Apolos viene de Alejandría, que está en Egipto. Lo separa Éfeso y Egipto, separado por el mar Mediterráneo. Y él es de este lugar. Ahora sabemos en la historia que Egipto fue un lugar, y Alejandría especialmente, a donde los judíos muchas veces escaparon y fueron. Y había un gran pueblo de judíos allí. Entonces, obviamente es muy probable de que él fue instruido en todo lo que los judíos fueron instruidos allí en Alejandría de Egipto. Y nos dice el texto que él es un hombre muy elocuente. Es un hombre de mucho estudio, es un hombre de mucha cultura, es un hombre que habla de manera muy persuasiva, y él sabía mucho y él enseñaba las Escrituras y lo enseñaba con poder, era competente en las Escrituras. Y versículo 25 nos dice que él comienza a enseñar. Ahora, Apolo fue instruido en el camino del Señor. Esto no necesariamente significa que fue instruido en el camino de Cristo, de que ya murió, fue sepultado y resucitó. El término el camino del Señor se usa muchas veces en el Antiguo Testamento para hablar acerca de las instrucciones acerca de Dios. Entonces sabemos que fue instruido en las cosas de Dios, en las enseñanzas acerca de Dios. Y nos dice así el versículo 25 que él era ferviente en espíritu. Enseñaba con pasión la palabra de Dios, con fervor la palabra de Dios. Y enseñaba todo lo que él sabía con exactitud acerca de Jesús. Miren lo que dice, y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús. Pero después nos va a decir que en realidad no conoce a Jesús. Pero él enseñaba quizás lo que él había sido enseñado acerca de Jesús, que el Mesías vendría. Y enseñaba con exactitud esas cosas. Pero después dice, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Entonces él no tenía un entendimiento completo del Evangelio como tenemos nosotros de la palabra de Dios. Él solo conocía acerca del bautismo de Juan. Y quiero que entendamos que el bautismo de Juan no es el mismo bautismo de la iglesia que practicamos hoy. El bautismo que practicamos hoy comenzó en Hechos capítulo 2. Y es un bautismo de un creyente que se bautiza en obediencia al mandato del Señor de que sean convertidos y se bauticen. Es un bautismo que identifica al creyente con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Es un bautismo que se hace ante otros como testimonio. Uno conoce a Cristo como su Salvador. Por eso el bautismo viene después de la salvación. Pero el bautismo de Juan no era esto. Porque Cristo no había venido todavía. Y Cristo no había muerto, sido sepultado y resucitado todavía. Y la iglesia no había comenzado todavía.
Entonces este bautismo viene después. El bautismo de Juan es diferente. Y el bautismo de Juan fue antes de que se inaugurara la iglesia en Hechos capítulo 2. Y lo que hacía el bautismo de Juan es preparar a las personas para la venida de Cristo. Ese era su bautismo. En Lucas 1:17 dice el ángel a Zacarías: Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Era un bautismo de arrepentimiento para preparar al pueblo para la venida del Señor Jesucristo. Y en un momento vamos a hablar un poquito más acerca del bautismo en nuestro pasaje de hoy en Hechos 19. Pero debemos entender que Apolos tuvo conocimiento ¿hasta dónde? Hasta el bautismo de Juan. Sabe de un Mesías, pero no sabe de un Mesías que ya ha venido. Y hermanos, han pasado como 20 años desde la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Entonces, Apolos es un santo del Antiguo Testamento. Es salvo, pero todavía no ha llegado a ser un cristiano. Debemos entender que hasta el momento, cuando nosotros miramos en el libro de Hechos, los seguidores de Cristo tienen muchos nombres. Son llamados hermanos, son llamados discípulos, son llamados creyentes, son llamados santos, son llamados los que eran del camino. Pablo usa mucho esa frase. Pero ahora ha llegado un tiempo en la cual toman un nombre. ¿Y saben cuál es? Cristiano. Cristiano. En Hechos 11:26 dice: cuando lo encontró Bernabé a Pablo, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esto es Hechos capítulo 11, después de que los gentiles fueron incluidos al cuerpo de Cristo. En ese mismo capítulo son llamados cristianos en el mismo momento, por primera vez. Y los cristianos son aquellos que confiesan a Cristo como su Señor y Salvador. Eso es lo que es un cristiano, que cree en la obra de Cristo, de lo que Él ha hecho en la cruz, morir por nuestros pecados y satisfacer la ira de Dios y resucitar en victoria sobre el pecado. Y todo el que cree en Él es un cristiano. Entonces Apolos no era un cristiano todavía, era un santo del Antiguo Testamento. Aquila y Priscila escucharon lo que Apolos enseñaban y vieron lo que hicieron en versículo 26. Lo llevan aparte y le explican con más exactitud el camino de Dios. Entonces nos dice que Apolos predicó con exactitud acerca de Cristo, y ahora Aquila y Priscila, que arman tiendas, no son teólogos, lo llevan aparte y dicen: vení, Apolos, tenemos que contarte algo. Jesús ya vino. Y le demuestran con más exactitud. Y sabemos que Apolos cree en Cristo, porque al final del versículo 28 dice que va a Corinto y dice, demostrando por las Escrituras ¿qué dice al final? Que Jesús era el Cristo. Él no predicaba eso todavía, pero ahora predica que es Jesús quien es el Cristo. No solo sabe acerca de un Mesías, pero sabe quién es y lo que ha hecho. Entonces allí él cree, y podemos decir que él llega a ser un cristiano, como hablamos que son desde Hechos capítulo 11 y desde Hechos 2, que creen en Cristo. En versículos 27 y 28 vemos que Apolos se va a Corinto. Ahora en esos versículos dice Acaya, pero 19:1 nos va a mostrar que estaba en Corinto, que es parte de Acaya. Es como que yo te diga que voy a Argentina y después te diga estoy en Buenos Aires. Bueno, podemos saber las localidades exactas. Él va a Corinto y allí ayuda a aquellos que habían creído por gracia. Ahora, seguramente los que ayudó fueron los que fueron salvos bajo el ministerio de Pablo, porque Pablo acaba de venir de Corinto. Y ahora Apolos va a ese lugar y refuta a los judíos y les dice que Jesús es el Cristo. Entonces pasó de ser un santo del Antiguo Testamento a creer que el Mesías vendría a llegar a ser un cristiano. Fue un tiempo de transición. Recuerden que todavía estamos en transición y ahora estos hombres y mujeres que eran judíos deben también escuchar acerca y creer acerca de Cristo como su Salvador. Entonces en esta mañana, en capítulo 19, vamos a ver dos características de la transición de los discípulos de Éfeso. Dos características de la transición de los discípulos de Éfeso. El primer punto que vemos es que los discípulos de Éfeso eran creyentes redimidos del Antiguo Testamento. Eran creyentes redimidos del Antiguo Testamento, no cristianos,
creyentes redimidos del Antiguo Testamento. Vamos a leer versículos 1 al 7, dice así. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó: ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? En el bautismo de Juan, contestaron ellos. Y Pablo les dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. Entonces, lo primero que vemos es que los discípulos de Éfeso eran creyentes redimidos del Antiguo Testamento. Pablo llega a Éfeso en versículo 1, vemos que Apolo ya ha viajado a Corinto, está en Corinto, y Pablo ha comenzado su tercer viaje misionero. Y nos dice allí que él recorre todas las regiones superiores, o sea, él va de Antioquía al norte, pasa por Galacia, donde ha estado, pasa por Asia, y ahora va al sur de Asia, a Éfeso, un lugar que en su segundo viaje misionero fue impedido ir, y ahora el Señor le permite que él vaya a Éfeso. Debemos recordar que estamos en el año más o menos 53-54 cuando él llega a Éfeso. Ahora, si tienen su calculadora y su matemática en su mente, Pentecostés, ¿en qué año fue? 30. Así que estamos hablando más o menos 23, 24 años después de Pentecostés. Eso es muy importante para el texto de hoy, entender cuánto tiempo ha pasado. Pentecostés no fue la semana pasada, fue hace mucho tiempo atrás, más de 20 años atrás. Entonces Pablo recorre estos lugares, llega a Éfeso, seguramente con ansiedad, porque ellos estaban muy dispuestos a escuchar lo que él tenía para ellos, y tiene fervor al predicarle a ellos, y en Hechos 20:31 nos dice que él se queda en Éfeso por 3 años. Entonces va a estar mucho tiempo en Éfeso. Entonces él llega allí, y a veces cuando leemos la Biblia leemos Hechos 19, 1 al 7, lo leemos rápido y llegamos al versículo 8, ¿no? Porque no entendemos el versículo 1 al 7. Realmente son difíciles de entender. Es una situación extraña, es una situación anormal. Y empezamos a leer comentarios y todos dicen algo diferente y no entendemos nada y lo salteamos. Es común. Nadie lo quiere admitir acá, pero tu corazón está diciendo sí, lo salteo cuando llego ahí. Estas son personas que no conocen el bautismo cristiano, no han escuchado acerca de Cristo, son redimidos del Antiguo Testamento y 25 años después de que la iglesia comenzó todavía no saben que Cristo ya ha venido. Y Pablo encuentra a estos discípulos, nos dice al final del versículo 1, llegó a Éfeso y encontró algunos discípulos. Ahora es muy importante que podamos definir quiénes son estos discípulos. Vas a leer Biblias de estudio, vas a leer comentarios, vas a leer distintas cosas y algunos van a decir discípulos. Discípulo significa discípulo significa discípulo de Juan. Discípulo no significa nada. ¿Qué es? Cuando Lucas usa este término. Bueno, a veces Lucas se refiere a discípulos como aquellos que han creído en Cristo, que son cristianos. Hechos 6.1 dice, por aquellos días al multiplicarse el número de los discípulos. Esto era lo que habían creído en Cristo. Hechos 6.7 dice, la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba, hablando de cristianos. Hechos 9.1, Saulo respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, o sea, los que han creído en Cristo. En Hechos 9:10 dice, había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, que era alguien que había creído en Cristo. Y bueno, así podría seguir hablando de los discípulos que son salvos. Pero Lucas también en sus escritos habla de discípulos que no son seguidores de Cristo, sino seguidores de otros hombres. En Lucas 7:18 dice, entonces los discípulos de Juan le informaron todas estas cosas. En Lucas 5:33 dice, y ellos dijeron a Jesús, los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones, y los de los fariseos también hacen lo mismo. Entonces tenemos discípulos de Cristo, tenemos discípulos de Juan, tenemos discípulos de los fariseos, que sabemos que ellos no eran creyentes. Aún en Juan 6:66 dice,
después de que Jesús dio una enseñanza, Juan dice, como resultado de esto, muchos de sus discípulos, los discípulos de Jesús, se apartaron y ya no andaban con él. Entonces aún tenemos a veces la palabra discípulos para hablar de inconversos, que no conocen a Cristo como su Salvador. Entonces, decís, bueno, gracias pastor, no aclaraste nada. ¿Cómo podemos saber si estos discípulos eran cristianos, habían puesto su fe en Cristo, como vos y yo hoy, por lo que dice el texto? Bueno, quiero que entendamos que no por la gramática. La palabra en sí, discípulo, no nos ayuda para nada a decir si eran cristianos o no cristianos, o seguidores de Juan o seguidores de Jesús, no lo dice. Pero el contexto sí. Pasaje que nos va a ayudar a entender qué clase de discípulos eran ellos. Entonces, comenzamos con la primera pregunta de Pablo. Dice, les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ahora, quiero que entiendan que esta pregunta se puede traducir en una de dos maneras. Y es fundamental cómo uno lo traduce. Y gramaticalmente puede ser traducido en las dos maneras. En español no se traduce tanto en cierta manera, sino en la otra, pero quiero ser honesto y poder comentarles que se puede traducir de las dos maneras. La primera manera en la cual se puede traducir, que lo traduce así la Reina Valera 1909, que ninguno de ustedes seguro tiene, pero la Reina Valera 1909 traduce, ¿recibieron el Espíritu Santo después que creyeron? ¿Recibieron el Espíritu Santo después que creyeron? Y es una forma gramaticalmente correcta de traducir esta frase. Otra forma de traducirlo es como lo que vemos en la Nueva Biblia de las Américas, que también lo vemos en la Biblia de las Américas, en la Reina Valera 1960, en la Nueva Versión Internacional, aún en la Nueva Traducción Viviente, y dice, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Entonces decís, pastora, desde que llegué acá es un examen gramatical, ¿no? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante saber si eran discípulos cristianos en Cristo? ¿Y por qué es importante saber si es cuándo o después? ¿Qué me importa? Seguí. Bueno, les voy a decir por qué es importante. Porque si la traducción es que Pablo le está preguntando, ¿recibieron el Espíritu Santo después que creyeron? Entonces significa que fueron salvos y que el bautismo del Espíritu Santo viene después, y Pablo está afirmando que hoy sos salvo, el Espíritu viene después, y estoy preguntando, vos ya creíste, pero ¿recibiste también el Espíritu? ¿Algo que viene después? Entonces la pregunta se enfoca en el tiempo de la venida del Espíritu Santo. ¿Hay fe hoy? ¿Hay bautismo más adelante? Entonces ya ven como algunos quieren que sea después la palabra que traducen aquí. Entonces Pablo estaría preguntando, ¿tuvieron esa segunda experiencia de recibir el Espíritu Santo luego de creer? ¿O estaría preguntando, recibieron la segunda bendición? Pero mucho mejor es traducir cuándo creyeron, y les voy a dar razones, no les voy a decir solo esto es mejor y seguimos. Les voy a dar algunas razones por qué es mejor. Pablo no está preguntando si recibieron el Espíritu Santo después de creer. Es más, la pregunta de Pablo no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Y decís, pastor, ¿cómo puede ser? Lo dice ahí. Ya les voy a explicar. Lo que Pablo quiere saber es que si ellos conocen a Cristo como su Salvador o no. Porque según Pablo, creer en Cristo es recibir el Espíritu Santo. En Romanos 8:9, y hay una ventanita y no nos deja ver bien, pero bueno, igual lo podemos leer, ¿no? En Romanos 8:9 Pablo dice, sin embargo ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Hay algún lugar para ser salvo y no tener el Espíritu Santo? Según este pasaje, no. Si tenés el Espíritu, sos de él. Si no tenés el Espíritu, no sos de él. Entonces Pablo le puede estar preguntando si luego recibieron el Espíritu. No, porque si no lo tienen, no son de Cristo. Está preguntando si conocen a Cristo como su Salvador. En 1 Corintios 12:13, vas a soñar con este versículo después de esta serie, ¿sí? Algunos lo tienen memorizado ya, yo sí. Igual lo leo por si me confundo, pero pues por un mismo Espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. ¿Qué está diciendo? Todos los creyentes son bautizados, entonces tiene que ser en el momento de salvación, lo que vimos hace varias semanas atrás. Ahora, quiero que entiendan esto. El año que Pablo llega a Éfeso es el año 53 o 54. Y Pablo escribe 1 Corintios en el año 55, desde Éfeso.
¿Por qué digo eso? Porque es imposible que Pablo diga en 1 Corintios 12:13 que todos fuimos bautizados por un espíritu y les pregunte a ellos si recibieron el espíritu después de creer, porque se estaría contradiciendo. No creo que su teología cambió en un año. Y 2 años más tarde, en el año 56, cuando él llega a Corinto, él escribe a los romanos. ¿Y qué les dice a los romanos? Lo que vemos así en Romanos 8:9. Si tenés el espíritu sos de Cristo y si no lo tenés no sos de Cristo. Entonces es imposible que 2 años antes él esté enseñando algo completamente diferente. Pablo está preguntando si recibieron el Espíritu cuando creyeron. Un autor que se llama Dan dice, no es que Pablo los aceptó como cristianos con una experiencia incompleta, o sea, incompleta en que creyeron pero les faltaba el bautismo, sino que no eran cristianos. La ausencia del Espíritu indica que ni siquiera habían comenzado la vida cristiana. Pero no quiero dejarlos ahí, quiero leer un pasaje más. La palabra aquí, cuando creyeron, es en el griego pistosuntas y se usa también en Efesios 1:13. Y creo que Efesios 1:13 nos ayuda aún a aclarar cómo se usa esta palabra, que también podría ser traducido cuando o después. Y aquí en realidad lo traducen habiendo creído. Pero leámoslo, dicen, él también, ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de su herencia, dice el próximo versículo. Y aquí vemos un versículo claro, ¿no?, de que uno no puede perder su salvación. En el momento que es salvo, es sellado por el Espíritu Santo y eso no se va y para siempre tenés el Espíritu Santo y no lo podés perder. Ese es el punto del versículo, pero el punto que quiero hacer aquí es que dice, habiendo creído, en el momento que creo, recibo el Espíritu. Si es después de creer, entonces lo que Pablo dice en Efesios 1:13 no tiene sentido. ¿De qué me sirve decir, creíste en Cristo en algún momento y en algún momento viene el Espíritu a sellarte? No, en el momento que crees, el Espíritu te sella. Y entonces llevamos este principio de nuevo a Hechos 19:2 y vemos que Pablo está diciendo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? En el momento de creer, porque Pablo quiere saber si ellos son salvos. Miren la respuesta de ellos, es increíble su respuesta. Ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. La doctrina de que hoy soy creyente y mañana debo estar buscando el Espíritu y esperando el Espíritu, acá no sirve, porque ellos ni saben que existe. Su respuesta no es simplemente sí o no, es no, ni siquiera hemos oído que existe un Espíritu Santo. Es sorprendente, es sorprendente. No lo están buscando, no están orando por el Espíritu, no están ayunando por el Espíritu, no están pensando en el Espíritu. Y es increíble pensar que ni saben que existe, no saben lo que es, no saben qué ha ocurrido, no lo están esperando, nunca han escuchado de nada acerca del Espíritu Santo. ¿Y por qué es increíble? Porque han pasado más de 20 años desde que el Espíritu está bautizando a los creyentes. Ellos no saben ni quién es. No puede ser que ellos sean personas que han puesto su fe en Cristo y por todos estos 20 años ellos no saben ni siquiera quién es el Espíritu Santo. Su respuesta confirma que no son cristianos, son santos antiguo testamentarios que no han escuchado acerca de Cristo y que necesitan la salvación. Entonces miren lo que Pablo les pregunta en versículo 3. Entonces Pablo les preguntó, ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? Notemos lo que la pregunta no es. Pablo no dice, bueno, ¿y lo quieren recibir? ¿Preguntó eso? No. Pablo preguntó, ¿han orado suficiente? Porque cuando oren suficiente van a recibir el bautismo. No. ¿Se han consagrado al Señor? ¿Han rendido sus vidas al Señor? ¿Están buscándole hablar en lenguas? ¿Pregunta algo de eso? No. Su pregunta es, ¿en qué bautismo fueron bautizados? Él ya sabe la respuesta, pero igual hace la pregunta. Y ellos responden, en el bautismo de Juan. En el bautismo de Juan. Ahora, es difícil que ellos hayan sido bautizados en el bautismo de Juan, pero no sabían acerca del bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Recuerdan que vimos lo que Juan predicaba. Él decía, yo bautizo con agua, pero ¿qué? Viene uno después de que va a bautizar en el Espíritu Santo. Entonces, claro, llegás a este punto del pasaje y decís, ¿cómo puede ser que fueron bautizados en el bautismo de Juan, pero no saben esto? ¿Cómo pueden ser discípulos de Juan y continuar décadas sin saber que el Espíritu ha venido? Y porque el texto aquí no nos dice que eran discípulos de Juan.
Nos dice que fueron bautizados en el bautismo de Juan, pero no que Juan los bautizó, puede ser otro, no lo sabemos. Voy a asumir algo, ¿sí? No me gusta hacer eso, pero creo que es basado en el texto aquí, pero no sería raro que ellos fueran discípulos de Apolos. No sería raro, no lo sabemos, pero no sería raro. Tenemos toda la sección que habla de Apolos de antemano. Sabemos que Apolos estuvo en Éfeso predicando. ¿Y qué estaba predicando? Hasta el bautismo de Juan. Es lo que él sabía, es lo que él entendía. No entendía más allá de eso. No sabemos. Quizás fueron personas que estaban bajo el ministerio de Apolos, bautizados en el bautismo de Juan y no sabían acerca de Cristo. Es lo único que puedo llegar a concluir. No sabemos. Pero lo que es claro es que estos discípulos vivían bajo el antiguo pacto, bajo lo que vemos antes de Hechos 2, y no habían llegado a la fe cristiana. Eso es claro. MacArthur dice, ellos eran discípulos no de Jesucristo, sino de Juan el Bautista. Eran gente en transición, remanentes de los santos del Antiguo Testamento, todavía pendientes, todavía buscando a su Mesías, 20 años después que Juan el Bautista había muerto. Entonces son personas en transición. Entonces lo primero que vemos es que los discípulos de Éfeso eran creyentes redimidos del Antiguo Testamento. Segundo, los discípulos de Éfeso creyeron en Cristo y fueron bautizados por el Espíritu. Vamos a ver que creen en Cristo y son bautizados por el Espíritu. Miremos versículo 4, dice así: y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento. El bautismo de Juan fue un bautismo de arrepentimiento, de preparación para el Mesías. Vemos en Mateo 3, en varios versículos, dice que aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán acudían a él y confesando sus pecados, eran bautizados por Juan en el río Jordán. Dice, yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias, él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces, ¿qué dice Juan? Prepárense, arrepiéntanse, sean bautizados, el Mesías ya viene, el Rey ya viene, prepárense para él. Este era el mensaje de Juan, la preparación para el Mesías. Él era un vocero en el desierto preparando el camino del Rey. En la antigüedad, cuando venía un rey, siempre venía alguien adelante con una trompeta proclamando que el rey ya viene, prepárense. Esto es lo que hace Juan, prepara el camino para el rey que es Jesucristo. Entonces él debía preparar el corazón de las personas. Y dice ahí Pablo, termina el pensamiento, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo él al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Juan apunta a Cristo, Juan quiere que crean en Cristo. Y dice aquí Pablo diciendo, ¿ven en el medio ahí que dice diciendo? Esta es una palabra que es un verbo, es un participio presente, que muestra que continuamente Él siempre está diciendo a todos, crean en Cristo. No una vez, su mensaje fue continuo y su mensaje fue, deben creer en Cristo. Cristo es el Salvador, Él es el único que puede quitar el pecado del mundo. Y su ministerio siempre fue así. En Juan 1:27 dice, Él es el que viene después de mí, a quien no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y siempre quería que todos lo siguieran. Dice, al día siguiente Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, ahí está el Cordero de Dios. Y los discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Uno de ellos fue Andrés, el hermano de Pedro. Y cuando pasaba Jesús, Juan dice, seguilo, es Él, yo no soy nada, Él es a quien tenés que seguir, Él es el Mesías, Él es Cristo. Y su mensaje siempre apuntaba a Cristo.
Cuando hubo un disturbio y querían que Juan se pusiera celoso, él habla de la grandeza de Cristo. Dice, surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Y Juan le dice, ustedes mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Es necesario que él crezca y yo disminuya. El ministerio de Juan siempre apuntó a Cristo, y cuando todos se dieron cuenta de que debían seguir a Cristo, Juan fue encarcelado y fue decapitado. Su ministerio terminó y su vida terminó, para que los discípulos de Juan comiencen a mirar y seguir a Jesús. En Juan 3:36 es Juan el Bautista hablando aquí, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Este es el mensaje del Evangelio, este era el mensaje de Juan. Si vos querés tener salvación, si vos querés tener vida eterna, hay una cosa que podés hacer, creer en el Hijo. Y el que no obedece al Hijo es porque no cree en el Hijo y no ve la vida. Su fin es ira de Dios para siempre. Su fin es muerte eterna. Su fin es el infierno. Su fin es separado de Dios para siempre. Uno debe creer en Cristo. Uno debe poner su fe en Cristo. Y Pablo aquí está hablando a los discípulos en Éfeso y les dice, su bautismo fue de arrepentimiento. Bien, ustedes lo tienen. ¿Saben para qué los preparó? Para que crean en el Mesías. Ustedes deben creer en el Mesías, porque ellos no conocían a Cristo como su Salvador. Ahora noten lo que Pablo no enseña. No dice él tenía un bautismo de arrepentimiento. Bueno, ustedes son salvos. ¿Saben qué tienen que hacer? 5 pasos para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Deben buscar, deben orar, deben ayunar, deben esperar. Y bueno, no se me ocurre un 5.º paso. Pero no habla de eso. No da 5 lecciones del Espíritu Santo. Ni siquiera menciona al Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta que después de la primera pregunta inicial del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no vuelve a ser mencionado por la boca de Pablo? Mírenlo. La pregunta de los discípulos habla del Espíritu. Después Lucas va a hablar del Espíritu en versículo 6, pero Pablo ya no menciona el Espíritu. Porque no es su punto. Su punto es que ellos crean en Cristo como su Salvador. Entonces en versículo 4 les predica el Evangelio y en versículo 5 vemos que son salvos. Dice, al oír esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora, este bautismo es el bautismo en agua, ¿sí? No el bautismo del Espíritu, el bautismo en agua. Entonces entre versículo 4 y 5 en ese espacio en blanco son salvos, ¿no? Parece que ya lo digo cada semana. Y decís, ¿cómo sabes que son salvos? Porque si ellos hubieran sido salvos en versículo 1 cuando Pablo los conoce, Pablo no les hubiera predicado el Evangelio. Y si ellos no hubieran creído en Cristo en versículo 4, Pablo no los hubiera bautizado en agua, porque el bautismo de agua siempre seguía y sigue la conversión. Entonces sabemos que en este momento son salvos. Un autor dice, la luz de la verdad les iluminó los corazones cuando oyeron la enseñanza de Pablo y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, que significa su unión espiritual con Él por medio de la fe. Y después vemos versículo 6, cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban, eran en total unos 12 hombres. Inmediatamente después de su bautismo en agua, Pablo les impone las manos, el Espíritu viene sobre ellos, cae sobre ellos. Este es el bautismo por el Espíritu Santo y estas personas comienzan a hablar en lenguas, tal como lo hablaron los 120 en capítulo 2, 1 al 4, tal como hablaron los que creyeron los gentiles en la casa de Cornelio en capítulo 10 y 11. Hablan en lenguas. Hablaron en lenguas cuando fueron bautizados en el cuerpo de Cristo, demostrando que ellos también eran parte de la iglesia de Cristo. Lo que les sucede a ellos les sucedió a los gentiles, que les sucedió a los apóstoles. Pero noten aquí el texto, que también profetizaban. ¿Hemos visto eso hasta ahora? En ningún lado. También profetizaban. Dice, bueno, entonces tachémoslo. No, está ahí. Pero también profetizaban. Entonces, ¿cuál es la señal inicial? ¿Profetizar? ¿Lenguas? ¿Qué profetizaron? Andaba a leer comentarios, te van a decir, pero no saben por qué no nos dice. Pero hablaron en lenguas y profetizaron.
Entonces, cuando miramos aquí debemos entender el punto del pasaje. MacArthur lo resume muy bien y no le podía cambiar todas las palabras, entonces voy a leer lo que él dice, sí, porque lo resume excelente. Dice así, y este es el punto del pasaje. Estos 12 hombres, igual que Pablo y Apolos antes que ellos, ilustran la naturaleza de transición de hechos. La iglesia que había aceptado a judíos, gentiles y samaritanos, ahora reunía al último grupo, santos del Antiguo Testamento. Por tanto, todos los grupos estaban reunidos y en cada caso hubo apóstoles presentes para verificar que todos recibieron el mismo Espíritu en la misma manera. Hermanos, desde este momento en adelante el cuerpo de Cristo incluye judío, gentil, samaritano, santo del Antiguo Testamento que fueron salvos, y ahora puede decir 1 Corintios 12:13 que por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Y cuando lo dice, un año más tarde o 2 años más tarde de que ocurre esto. Todos los grupos de personas en el mundo han sido puestos en el cuerpo de Cristo y cada uno que es salvo, bautizado inmediatamente en el cuerpo. Ahora, no quiero que se emocionen porque no estamos terminando, ¿sí? Pero varios principios que vemos en el libro de Hechos, capítulo 19. 5 principios. Primero, el bautismo por el Espíritu ocurrió en el momento que fueron salvos. Son salvos, quizás pasan unos minutos, ¿no? Pero son salvos, son bautizados en agua, le imponen las manos, bautizados por el Espíritu Santo. No tuvieron que esperar un momento más adelante, fue en el momento. Segundo, los 12 hombres creyeron y los 12 hombres fueron bautizados por el Espíritu. ¿Hubo alguno que no estaba preparado para eso? ¿Que debía crecer en el Señor? ¿Que debía consagrarse al Señor? No. 12 creyeron, 12 fueron bautizados. Ni uno más, ni uno menos. Tercero, y esto lo hemos visto en las últimas semanas, los discípulos no piden, no oran, no buscan el bautismo en el Espíritu. Es más, cuando le dice si reciben el Espíritu, dicen, ¿quién es el Espíritu? No saben ni quién es, no están buscando al Espíritu Santo. Estos no son creyentes en Cristo buscando el Espíritu Santo, eso no está en ningún lado. Ni acá, ni en Hechos, ni en toda la Biblia. Cuarto, los creyentes hablan en lenguas, como hemos visto ya en otros lugares, y profetizan, algo nuevo que no hemos visto hasta ahora. Y quinto, los redimidos del Antiguo Testamento también creen en Cristo para salvación y son bautizados en el cuerpo de Cristo, que creo que es el punto principal del pasaje. Entonces, algunas aplicaciones. Primero, no es suficiente saber acerca de Cristo. Debes creer en Cristo como tu Salvador. Para estas personas, quizás escucharon el bautismo de Juan, no sabían nada del Espíritu, pero quizás sabían algo de Jesús, pero no habían puesto su fe en Cristo todavía. Quiero que entiendas que quizás has escuchado acerca de Cristo, quizás sabes acerca de Cristo, quizás entendés el Evangelio, entendés el mensaje de Cristo y sos una excelente persona y pensás que vas al cielo por saber acerca de Cristo y de la Biblia, pero quiero que sepas, a menos que vos te arrepientas de tu pecado, pongas tu fe en Cristo, no sos salvo. La salvación viene solo por poner nuestra fe en Cristo. Y si muero sin Cristo, estoy para siempre separado del Señor. Cuando nosotros morimos, el alma no desaparece. O va a la eternidad con el Señor en el cielo, o va a la eternidad al infierno separado de Dios para siempre. La Biblia es muy clara en cuanto a esto. Por eso Juan dijo, Juan el Bautista, como ya lo leí antes y lo leo de nuevo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El que no conoce a Cristo, la ira de Dios está sobre esa persona para siempre, por los siglos de los siglos. No hay una segunda oportunidad una vez que morimos. Pero todo aquel que se arrepiente y pone su fe en Cristo, tiene la salvación. Entonces, si vos estás hoy en esta mañana y no conoces a Cristo, saber acerca de Cristo, conocer el Evangelio no es suficiente. Debes poner tu fe en Cristo para salvación. Segundo, debemos predicar el Evangelio con exactitud. Vieron que Apolos predicó con exactitud las cosas referentes a Jesús, lo que él sabía. Y después Aquila y Priscila lo llevaron aparte y le predicaron a él con exactitud que Cristo ya había venido.
Cuando nosotros predicamos el Evangelio debe ser con exactitud, tal como lo hicieron Aquila y Priscila. Quizás decían, bueno, pero yo no soy un teólogo, yo no sé cómo hacerlo. Aquila y Priscila eran gente de campo, hacían tiendas, no eran teólogos. Tuvieron la suerte de andar con Pablo, ¿no? Eso hubiera sido lindo, pero no eran teólogos. Ellos lo hicieron, vos lo podés hacer también. Así lo hizo Pablo también con los discípulos. En versículo 4 le habló con exactitud. Entonces, ¿cómo explico el Evangelio con exactitud? Bueno, hay que tener cuidado de qué es y qué no es el Evangelio. No necesito explicar un montón de cosas que no son parte del Evangelio. Cuando explico el Evangelio, debo explicar que el hombre o la mujer está muerta en sus pecados, no puede salvarse a sí mismo. Y que ninguna obra lo salva, ningún rito lo salva, pero Cristo, quien es Dios, ha venido a esta tierra, ha ido a la cruz, ha muerto en la cruz. En la cruz, Él tomó tu lugar y tus pecados sobre Él, tomó la ira de Dios sobre Él, y luego murió y fue sepultado. Pero al tercer día resucitó. Y así Él satisfizo la ira de Dios, satisfizo tus pecados, y la Biblia nos dice que todo aquel que cree en Cristo tiene salvación. Eso es lo que tengo que predicar. Ahora, cuando vas en la calle, no lo grites como yo, ¿sí? Te van a ver como un loco, le hablas. Pero bueno, me apasiono y quiero que lo entiendan. Debemos predicar que Jesús es el Salvador y es el único Salvador y es la única forma de llegar al Padre. Tercero, debemos mostrar amor a aquellos que quizás están atravesando su propia transición. Y quiero ver esto de dos puntos de vista. Quizás son personas que no conocen al Señor y están comenzando a entender el Evangelio y han escuchado el Evangelio y quizás van a la iglesia de vez en cuando y saben acerca del Evangelio, pero todavía no han conocido a Cristo. Debemos predicarles cuando tenemos oportunidad. Debemos orar por ellos fervientemente al Señor que los salve, pero debemos también tener paciencia con ellos, a que no les forcemos a ellos a creer cuando realmente no lo están haciendo de verdad, genuinamente. Me vienen a la mente dos ejemplos. El primero fue de Lutero. Cuando vos estudiás la vida de Martín Lutero, verás que él tuvo todo un proceso hasta que finalmente, después de años, después de meditar, después de estudiar, finalmente llegó allí a Romanos 1:16 y entendió que la salvación era por fe en Cristo. Y cuando lo entendió tuvo un alivio tremendo porque venía buscando la salvación por años y no lo hallaba. Porque no era hasta que Dios lo llamó a él que él pudiera responder al Evangelio. Pero le tardó mucho tiempo. Hemos hablado de John Wesley. Y vimos que él buscaba la santidad y él no era creyente. Y él quería salvar su alma, no sabía cómo. Y no fue hasta que fue a esa reunión de Aldersgate y escuchó la lectura de los moravos del prefacio de Romanos de Lutero, que él fue salvo. Debían tener paciencia. Y nosotros debemos mostrar amor a aquellos que están en esa transición. Pero debemos orar fervientemente también. Y debemos predicar el Evangelio cuando podemos, pero saber que Dios está obrando y Dios lo va a salvar cuando Dios lo determina. Pero segundo, también, quizás son personas que han sido salvos, pero mal enseñados. Y debemos tener mucha paciencia también. Y no decir, ¿no escuchaste el mensaje? ¿No lo entendés? Bueno, dale, basta. Deja de pensar en lo que estabas pensando y hacelo. Porque hay personas que necesitan un tiempo para entenderlo. Quizás uno viene de un trasfondo que ha tenido falsa doctrina. Quizás viene de un trasfondo que le han enseñado que la vida cristiana son un montón de leyes, que es legalismo, que para mujeres si tu pollete llega hasta el tobillo estás pecando. Y para hombres si no se te ve la oreja porque tu pelo está más largo, estás pecando. Y realmente lo digo así, pavadas como esas. Pero si alguien viene de ese trasfondo, es muy difícil esa transición de darse cuenta lo que la Biblia sí enseña como mandato y lo que la Biblia no enseña como mandato. Y debemos ser sensibles a eso. Y debemos demostrar amor y ayudar a otros. Quizás alguno viene de algún lugar que está teniendo dificultad con lo que estamos enseñando ahora.
y han buscado el Espíritu Santo y han buscado ser bautizados por el Espíritu y le han enseñado toda su vida hasta que no sos bautizado, no podés vivir la vida cristiana como debés, y cuando sos bautizado hablas en lenguas y vos estás ahí y decís, todos mis amigos hablan en lenguas, yo no hablo en lenguas, yo no soy bautizado, no sé qué hacer, y venís acá a la iglesia y te decimos, no, nadie habla en lenguas, eso no es para hoy. Y te decimos, no, ya fuiste bautizado, y estás como, ¿cómo puede ser? ¿Y es esto o es esto? Y estás en transición. Y debemos demostrar amor. Cuarto, regocijémonos que la salvación es completa y total en el momento de conversión. El Señor no retiene nada para más adelante. Estamos buscando algo que decimos, cuando el Señor me dé eso, entonces voy a poder. No, Dios nos ha dado todo. Ahora lo que tengo que hacer es estudiar la palabra y vivir de acuerdo a ella, que vamos a ver la semana que viene. Entonces, quiero dar un resumen. Le di unas hojas ahí a los sugieres, si las pueden pasar en este momento. Las prometí la semana pasada, y ahí las van a entregar. Mientras que ellos las reparten, pueden mirar acá la hoja para llevársela a su casa, porque todo esto está acá. Hemos estado mirando el patrón de hechos y hemos visto que, y hay suficiente creo que para cada persona, hemos visto que no hay patrón. No hay patrón. Aquí vemos Hechos 19. ¿Hay sonido de viento? No. ¿Hay lenguas repartidas como de fuego? No. ¿Hablan en lenguas? Sí. ¿Hay imposición de manos? Sí. ¿Hay un mandato de buscar o pedir el bautismo? No, nunca en realidad si lo miran. ¿Son bautizados por el Espíritu? Sí, todos los casos porque son los que estamos viendo. ¿Son llenos del Espíritu aquí? No. ¿Hay posteridad en la salvación? No. ¿Lo reciben en el momento? Sí. Y vemos que hay oración pidiendo el bautismo, pidiendo hablar en lenguas. No, nunca, en toda la Biblia. Y aquí es que ya no me entra en el PowerPoint, pero sería bueno ver. Hay profecía y este sería el único lugar que sí. Hermanos, quiero que lleven el cuadro a casa, quiero que lean los pasajes que vimos y quiero que lo comparen con el cuadro. El cuadro no es inspirado, pero creo que es absolutamente correcto. Y si hay un error, ven y decime, estudialo. Vas a ver que no hay patrón en el libro de los Hechos. Entonces quiero preguntar esto. Si hay un patrón en el libro de los Hechos, ¿cuál es? ¿Cuál es? Porque los que dicen que hay un patrón saben que no hay un patrón, entonces se adhieren a un pasaje. ¿Cuál es? ¿Qué es? ¿Hechos 2, 1 al 4? Si Hechos 2, 1 al 4 es el patrón del bautismo por el Espíritu Santo, entonces cada vez que alguien es bautizado en el Espíritu Santo debe haber sonido como de viento, debe haber lenguas como de fuego, debe haber un mandato de ir a Jerusalén y esperar la venida del Espíritu Santo. Espero que no, pues es costoso ir a Jerusalén. Debe haber lenguas, debo hablar en lenguas. Si el patrón es capítulo 2, versículo 38 al 42, entonces hay un bautismo inmediato después de ser salvo, se recibe al arrepentirse de sus pecados y no hablan en lenguas, porque así nadie habla en lenguas. Si el patrón es capítulo 8, entonces el bautismo es subsiguiente, pasa después, un tiempo después de ser salvo. Los creyentes deben esperar que el Espíritu Santo sea dado por oración e imposición de manos de un apóstol. Eso es imposible hoy, pues no hay apóstoles. Y nadie habla en lenguas. Si el patrón es Hechos 10 y 11, entonces el bautismo es inmediato. Hay necesidad de oración de un apóstol. Hay imposición de manos. Perdón. Ahí está. Quiero no confundirme, ¿no? En 10 y 11 no hay oración, no hay imposición de manos. Hablan en lenguas. En capítulo 19... el bautismo también es inmediato, no hay necesidad de oración, pero allí sí Pablo impone manos. Y allí hablan en lenguas, y allí también profetizan. Hermanos, ¿cuál es el patrón? Los que toman Hechos como el patrón y el punto principal de cómo es el bautismo del Espíritu, toman Hechos 2, 1 al 4. Hechos 2, 1 al 4. Por eso muchos se llaman pentecostales, porque vienen de Pentecostés. El día de Pentecostés. Pero hermanos, debemos entender que esa fue la inauguración de la iglesia que ocurrió una vez en la historia, y eso fue cuando el Espíritu Santo vino del cielo y viene una sola vez y ahora viene a morar en todos los que creen. Esto no puede ser el patrón, este es un evento único en la iglesia. Lo que Lucas está haciendo no está marcando un patrón para la iglesia, está hablando de cómo los distintos grupos son colocados dentro del cuerpo, dando una historia de lo que pasó. Entonces, quiero darles 5 principios del libro de los Hechos acerca del bautismo del Espíritu Santo. 5 principios, 3 negativos y 2 positivos.
El primero es que no hay patrón en el orden de eventos del bautismo por el Espíritu. Sí, bueno, ya hablaste del patrón. Bueno, pero esto es diferente. Este es el orden en el cual las cosas ocurren. En Hechos capítulo 2, 1 al 4 vemos el bautismo del Espíritu Santo. Ahí no habla ni acerca de creer porque ya eran salvos. Y no habla del bautismo en agua. Nunca sabemos cuándo los apóstoles fueron bautizados en agua, pero no lo dice acá. Hechos 2:38 vemos salvación, bautismo en agua, bautismo por el Espíritu Santo. Hechos 8 vemos salvación, bautismo en agua, bautismo por el Espíritu Santo. Hechos 10 cambia. Salvación, bautismo por el Espíritu Santo, bautismo en agua. Y Hechos 19, salvación, bautismo en agua, bautismo por el Espíritu Santo. Y decimos, bueno, Lucas estaba cansado en Hechos 10 y lo puso al revés, se confundió. No, Lucas no se confundió porque es inspirado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no se confunde. Lo que vemos aquí es que no hay un patrón del orden. Uno va a decir, primero debe ser bautizado en agua y después bautizado por el Espíritu, pero Hechos 10 no lo permite. Entonces lo que vemos es que no hay ningún orden. Lucas no marca un orden. Segundo, no hay evidencia de que un creyente debe buscar el bautismo del Espíritu Santo. Se enseña mucho, debes buscar, debes pedir, debes orar por el bautismo del Espíritu Santo. Hermanos, no hay evidencia nunca de creyentes orando por el Espíritu Santo. No hay un mandato en todo el libro de Hechos de buscar el Espíritu Santo, y lo extiendo, estoy hablando de Hechos pero lo extiendo. No hay un mandato en toda la Biblia de buscar el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo ocurre en el momento de creer. Esto fue así en Hechos 2:38, en Hechos 10:11 y Hechos 19. Los únicos dos lugares donde el bautismo ocurre después de la salvación fue en Hechos 2, que fue cuando el bautismo comenzó a suceder, entonces no pudo suceder antes que eso. Y Hechos 14, que los samaritanos no fueron bautizados hasta que vinieron los apóstoles. Las dos veces tienen que ver con la transición histórica del antiguo pacto al nuevo pacto. Tercero, Hechos no describe hablar en lenguas como la evidencia indispensable del bautismo del Espíritu Santo. En Hechos 2:1 al 4, Hechos 10 y Hechos 19 hablan en lenguas. Pero en Hechos 2:38 y Hechos 14 al 17 no hablan en lenguas. Y si hay relatos donde no hablan en lenguas, entonces no puede ser la señal indispensable, porque si no Lucas lo hubiera mencionado todas las veces, si lenguas es lo que debe suceder. Lucas no da un mandato de hablar en lenguas, Lucas no dice que lenguas son la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿debemos hablar en lenguas hoy al creer y ser bautizados por el Espíritu Santo? Hermanos, ni Pablo ni ningún apóstol en ninguna de sus epístolas, en ninguna de sus cartas dice que debo buscar el Espíritu, que debo buscar el bautismo y que la evidencia del bautismo es hablar en lenguas. Nunca, en ningún lado. Lucas solo estaba describiendo lo que sucedió. Nadie hoy cree, es bautizado y habla en lenguas. Dos cosas positivas, dos similitudes que vemos en todos los pasajes que vimos. Primero, todos los que creen son bautizados por el Espíritu. ¿Vieron eso? Los 3.000 judíos que creyeron fueron bautizados por el Espíritu. Todos los samaritanos que creyeron fueron bautizados por el Espíritu. Todos los gentiles que creyeron fueron bautizados por el Espíritu. Todos los 12 que vimos hoy fueron bautizados por el Espíritu. ¿Qué está diciendo? Esto no es para algunos, no es para más adelante, no es para otro momento y una vez que llegas a consagrarte al Señor. Todo aquel que cree en Cristo es bautizado y eso se ve en Hechos siempre. No hay ninguno que cree en Cristo que no es bautizado. Y es muy importante entender eso. Y finalmente, cada vez que el Espíritu bautiza un nuevo grupo de personas en el cuerpo de Cristo, siempre hay un apóstol presente. Siempre. Mayormente Pedro, el de hoy, Pablo. Ahora, eso no es necesario hoy. Estamos viendo principios del libro de Hechos. No es necesario un apóstol presente hoy, menos mal, ¿no? Porque estaríamos en gran tristeza, porque no hay. Entonces, el propósito de Hechos en comunicar el bautismo del Espíritu. Ya la semana que viene vamos a pasar al tema del bautismo y la llenura y vamos a hablar de esas dos cosas, pero hoy terminamos con toda esta parte que hemos estado hablando por varias semanas. Entonces vamos a ver el propósito, negativo y positivo. Primero, el propósito no es establecer un patrón del bautismo por el Espíritu Santo. Cuando lees Hechos, Hechos no está estableciendo el patrón. Es imposible llegar a esa conclusión. Segundo, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? El propósito es de relatar el comienzo de la iglesia y comunicar el récord histórico del bautismo
espíritu en el cuerpo de Cristo, de los apóstoles, de los judíos, de los samaritanos, de los gentiles y de los discípulos antiguos testamentarios que creyeron en Cristo. Ese es el propósito de Lucas, ver cómo ellos ahora forman parte del cuerpo de Cristo. Entonces, el patrón normal y común a todos del bautismo por el Espíritu Santo no se encuentra en Hechos, se encuentra en 1 Corintios 12:3. Y dice allí, pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en el cuerpo, en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio de beber del mismo Espíritu. Hermanos, la Biblia demuestra con claridad que todos los que creen son inmediatamente bautizados por el Espíritu en el cuerpo de Cristo. Es un evento que ocurre una vez en la salvación sin evidencia de manifestaciones externas. Entonces, como vimos hace varias semanas, el bautismo por el Espíritu es la colocación del creyente en el cuerpo de Cristo en el momento de salvación. ¿Cómo sé que ocurre? ¿Has puesto tu fe en Cristo? Entonces ya has sido bautizado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Damos gracias que tu palabra es clara. Damos gracias que tu palabra es entendible. Damos gracias que cuando escudriñamos y profundizamos y estudiamos y meditamos en tu palabra, que podemos llegar a entender lo que tú quieres que entendamos. Damos gracias que al mirar Hechos podemos estudiarlo en su contexto y poder llegar a las conclusiones bíblicas que tú has dispuesto para nosotros. Y Padre, te pido que podamos tener este entendimiento para crecer en la fe y para ayudar a otros con amor y para demostrar lo que tú nos has demostrado a nosotros por medio de estos pasajes, que cuando soy salvo, soy bautizado en el cuerpo de Cristo. Y esto no se manifiesta en ninguna manera. Tan simple es una de las cosas que ocurren al ser salvo, y ahora soy cuerpo de Cristo. Te pido, Señor, para cualquiera que esté aquí en esta mañana, que no está seguro de su salvación, que no está seguro que si muere hoy estará abriendo sus ojos y viendo a Cristo en el cielo para glorificarlo toda la eternidad. Te pido, Señor, que si no sabe si es salvo, que en este momento se arrepienta de su pecado y ponga su fe en Cristo y su obra en la cruz, lo que ha hecho por él o por ella. Señor, te pido por aquel o aquella que está en transición, que quizás es salvo, es salva, pero por años, quizás décadas, ha sido enseñado de una manera y no una manera bíblica. Que obres de a poco en su corazón, que vaya creciendo, que vaya tomando pasos en la fe, a ser más y más como tú quieres que sea. Y que obres en nuestras vidas, Señora, que seamos pacientes y demostremos amor a aquellos que están con dificultad en su propia transición en su vida espiritual. Y Padre, te pido que al todos estar en el mismo cuerpo de Cristo nos ayudemos unos a otros, nos edifiquemos unos a otros, nos amemos unos a otros, para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra viva y eficaz. En el nombre de Jesús. Amén.